Era casi la 1 de la madrugada en el piso 48 cuando el dedo de Archie Flynn resbaló. Un chorro de agua se derramó sobre la computadora portátil del CEO en el momento exacto. Momento en el que estaba a punto de cerrar el trato de $1.000 millones. La pantalla parpadeó, se apagó y luego volvió a encenderse, mostrando una barra de progreso que no debería estar allí. Archivos que se transfieren. Datos confidenciales que fluyen directamente a los servidores de Meridian. El aire en la habitación se congeló. La voz de Sarapina Caldwell cortó el silencio como una espada. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacerle a tu carrera profesional? Archie Flynn le sostuvo la mirada con voz firme. No, señora. Yo solo. Salva tu empresa. Afuera, Manhattan brillaba bajo el cielo de diciembre, una jungla de acero y vidrio que traspasó la noche. Los 12 pisos más altos del rascacielos albergaban el Whitmore Technologies, un santuario de innovación basado en sensores inteligentes. Análisis impulsados por IA y reputación de ser impenetrable. Esta noche, sin embargo, reputación pende de un hilo. Sarapina Caldwell estaba junto a la ventana de la sala de juntas ejecutiva, viendo tu reflejo fusionarse con las luces de la ciudad. A los 34 años, ella era la directora ejecutiva. Persona más joven en la historia de Whitmore, y quizás la persona más solitaria en ese edificio. Aquella sala había sido conquistada con genio y sacrificio, tras escalar cada paso solo, impulsado únicamente por un anillo de plata y una advertencia de que nunca se entendió del todo. Confía en las personas adecuadas, no en las poderosas. Su madre había susurrado esas palabras en una cama de hospital, su frágil mano apretando suyo. Una década después, Sarapina todavía llevaba el anillo, pero había aprendido a no usarlo. Confía en cualquiera. El trato de esa noche sellaría su legado. El proyecto Aquila, una red revolucionaria de sensores capaces de detectar la contaminación en tiempo real en ciudades enteras. El Meridian Corporation quería derechos de distribución exclusivos. El contrato fue en su escritorio, esperando su firma. $1.000 millones. Dominio. Mercado garantizado. Redención por cada duda, cada susurro de que era joven. Demasiado inexperta, demasiada mujer para liderar. A su lado, Clinton Ree, su asistente ejecutiva, sostenía una tableta con la postura impecable como siempre. A sus 32 años, con un MBA de Harvard, trajes impecables y una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, había sido su mano derecha durante 3 años, la única persona con la que creía que podía contar. El equipo Meridian es esperando, dijo Clinton tan tranquilamente como siempre. Su CEO está en videoconferencia. Dalton, nuestro director financiero, insiste en que debemos firmar hoy, o él. El precio de las acciones se desplomará tan pronto como se abra el mercado. Sarapina asintió, ignorando el nudo de aprensión que se estaba formando en su pecho. Algo no estaba bien, pero no podía señalarlo. No pude posponer un trato tan crucial basado solo en un presentimiento. 6 pisos más abajo, en un armario de limpieza que olía a lejía y olvidadas las escobas, Archie Flynn vestía su uniforme de conserje, un mono azul marino con etiqueta torcida en el pecho. Tus manos, una vez acostumbradas a escribiendo algoritmos de cifrado, ahora seguido de un palo de escoba. A los 36 años, se sentía décadas mayor y cargaba con un cansancio que el sueño no podía aliviar. 3 años antes, era ingeniero de ciberseguridad en una empresa especializado en pruebas de penetración. Buen salario, apartamento decente, esposa. Llamó Caroline y una hija, Audrey, que estaba empezando a leer. Hasta la violación de datos. Información del cliente filtrada. Millones en pérdidas. ¿Y tus credenciales? Acceso estampado en los registros como prueba irrefutable. Juró su inocencia, suplicó. Investigación más profunda. Pero la evidencia digital no mentía. Un colega
Un supuesto amigo lo había incriminado perfectamente. No hay cargos criminales, pero él. La industria lo prohibió inmediatamente. Caroline, ya debilitada por una enfermedad autoinmune, no pudo resistir el estrés. Las cuentas. Los médicos han acumulado. Murió 14 meses después de su despido, pidiendo perdón por no tener fuerzas para quedarme. Archie abrazó a Audrey en el velorio y sintióla. Los dedos fríos de tu hija de 8 años entre los tuyos. Prometió que todo estaría bien, que encontraría una manera. El trabajo de limpieza no requería una verificación de antecedentes. Pagó lo suficiente para conservar el pequeño apartamento y poner comida en la mesa. Audrey nunca se quejó. Dibujó robots y formuló preguntas sobre cómo funciona el agua. Recuerdos guardados. Papá, la señora Chen dijo que el agua tiene memoria, había dicho esta semana. Pasado, su sonrisa sin dientes brillando sobre un libro de la biblioteca sobre enlaces de hidrógeno. En cierto modo, cariño, el agua transporta información, respondió Archie. Despeinándote el pelo. Pasa por los sistemas, deja huellas. Si sabes dónde. Mira, puedes ver a dónde fue. No mencionó que todas las noches buscaba esas huellas en ese edificio. ¿Qué? La escoba y el cubo eran solo un disfraz. Me había dado cuenta de cosas, un cable de red en él. Panel equivocado, luces de señalización parpadeando en patrones que no coincidían con el tráfico. Entregas normales y registradas de equipos a una empresa cuya licencia había expirado hace meses. Lo reporté a la seguridad del edificio. Lo ignoraron. Después de todo, él era solo el conserje. El reloj se acercaba a la 1 de la madrugada. El piso ejecutivo estaba lleno de tensión. Sarapina estaba a la cabecera de la mesa de reuniones, con su cuaderno abierto, el contrato iluminando la pantalla. Frente a él, proyectado en la pared, Oliver Grant sonreía desde su oficina en Los Ángeles. Cabello plateado, traje caro, el confiado heredero de un hombre acostumbrado a ganar. Señorita Caldwell, ¿vamos a hacer historia? La voz de Grant hizo eco suavemente a través de los altavoces. El dedo de Sarapina se cernió sobre el trackpad. Un clic. Una firma. Todo por ¿quién había peleado? Clinton se inclinó hacia abajo. Es ahora, Sarafina. No dejes que el miedo te atrape. Paralizar. Miedo. La palabra dolía porque era verdad. Tenía miedo. Miedo a elegir mal. Miedo a repetir el error de su madre, que confió en la persona equivocada y pagó con su vida. Su madre había confiado en un socio que lo había malversado todo. El estrés desencadenó el infarto que asesinado. Sarapina hizo clic en el campo de firma. Fuera de la pared de cristal, Archie Flynn empujaba su carrito de limpieza. Por el pasillo. No deberías estar en ese piso durante las reuniones ejecutivas. Pero esa noche calculó cada movimiento. Durante los últimos 3 días, había rastreado la anomalía. En la red. Se conocía el patrón de la señal. Demasiado conocido. Coincidió con él. Hazaña que destruyó su carrera. Alguien estaba robando datos y estaban sucediendo en ese preciso momento. A través del cristal vio el cuaderno de notas de Sarapina, el brillo de la pantalla, la expresión de su rostro. Concentrado en tu cara. Noté la luz parpadeante en el enrutador wifi encima de la puerta. 3. Pulsos cortos, uno largo, repetitivos. Este no era un tráfico normal. Fue un transferencia de datos activa. Tuvo segundos para decidir. Podrías avanzar, permanecer invisible, protegerte. Lo mismo y Audrey más problemas. O podría actuar. Carolina recordada. Languideciendo en esa cama de hospital, susurrando que lo sentía. En ese momento afuera. Impotente. Ahora no. Archie tomó la botella de agua del carrito y abrió la puerta de la sala de reuniones. Lo siento, señora. Solo necesito. Su mano se agitó.
El agua trazó un arco en el aire. Plata bajo luz fluorescente. La botella golpeó de lleno el portátil. El impacto fue una explosión silenciosa. Sarafina retrocedió como si lo hubieran golpeado, con el rostro blanco por la sorpresa. La pantalla parpadeó una vez, un suspiro electrónico, y luego se apagó. Clinton se abalanzó hacia adelante con las manos extendidas como garras. ¿Qué demonios? Pero antes de que pudiera terminar, el sistema se reinició. En ese fugaz momento entre el arranque y activación de los protocolos de seguridad, apareció una ventana. Fondo negro, letras verdes. Una barra de progreso implacable, carga, 847 megabytes de 1,2 gigabytes, 47% completo. Destino, Meridian Secure Server, Los Ángeles. El aire en la habitación se congeló. Sarapina se quedó mirando la pantalla, con los dedos todavía sobre la mesa, la mente negándose a aceptar lo que vieron sus ojos. Eso no puede ser. La ventana desapareció tragada por el sistema que volvió a la vida, pero la imagen ya estaba grabada en tus retinas, una cicatriz digital. La sangre abandonó el rostro de Clinton. Es un error. Fallo del software. Ese conserje. Acabas de destruir equipos críticos en medio de una negociación de $1.000 millones. Le temblaba la voz, pero el pánico era más fuerte. Era una barra de carga. La voz llegó desde la puerta, seca como un veredicto. Leo Bennett, jefe de TI, 41 años. Cansancio crónico en sus ojos, continuó con su propia computadora portátil abierta, él. Los dedos todavía se ciernen sobre el teclado. He estado monitoreando el tráfico de la red toda la semana. Todo. Alguien ha estado ejecutando un protocolo de transferencia no autorizado. Informé a liderazgo ejecutivo hace 3 días. Su mirada se fijó en Clinton. Dijiste que era un falso positivo. Los dedos de Sarapina se deslizaron hasta el teléfono. Seguridad. Piso 48. Ahora. 2. Los guardias aparecieron en menos de 90 segundos. Archie no se resistió cuando él. Agarrados por los brazos, pero sus ojos se encontraron con los de Sarapina, tranquila. Casi sereno, a pesar del caos. Verifique los registros del sistema. Ver qué archivos estaban siendo accedidos. Rastrea la IP de destino. Llévenlo a detención. Clinton cortó el aire con su voz. Señorita Caldwell, tenemos que proceder con él. Firma. Meridian sigue esperando. Su impaciencia era un animal enjaulado. Cuelga la llamada. La orden de Sarapina fue puro hielo. La pantalla se oscureció justo cuando el rostro de Oliver Grant, congelado en su expresión de perplejidad, desapareció. Se puso de pie con las piernas inestables, el anillo de plata en su dedo pesando como plomo. Confía en las personas adecuadas, no en las poderosas. Se dio la vuelta. Para Leo, la voz es un látigo. Auditoría completa. Quiero todos los registros de los últimos 30 días. Quiero saber qué se envió, dónde y quién lo inició. Los guardias arrastraron a Archie hacia los ascensores. Por un segundo, tú. Los ojos se encontraron de nuevo, algo pasó entre ellos. ¿Comprensión? ¿Reconocimiento? Luego las puertas se cerraron sobre su rostro cansado, como si tragarse la última pieza de un rompecabezas que nadie sabía que estaban armando. El teléfono de Clinton vibró. Echó un vistazo a la pantalla antes de enmascarar el pánico. Debo notificar al equipo legal. Necesitamos gestionar el daño. Tú quédate aquí. Aquí se quedan todos, interrumpió Sarapina, su voz lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. Incluso Leo. Finalizar. La sala de seguridad en el piso 47 era un cubo sin ventanas, con paredes de concreto y muebles atornillados al suelo. Archie estaba sentado en una silla de plástico con las manos descansando sobre la mesa, los dedos entrelazados con una calma que contrastaba con el torbellino afuera.
Le habían quitado el teléfono, las llaves. Identificación del empleado. No importó. Había hecho lo que vino a hacer. Un guardia joven y nervioso estaba junto a la puerta, moviendo los dedos. De la funda. Archie no lo culpó. No todos los días un conserje derribaba intercambiando miles de millones con un chorro de agua. Los minutos pasaban como arena en un reloj de arena roto. Él pensó en Audrey, dormida en el apartamento con su hija de tela abrazada a su barbilla. Señora Fernández del 3B la cuidaría hasta la mañana, como siempre hacía cuando trabajó hasta tarde. Audrey estaría bien. Después de eso, bueno, probablemente sería detenido. O despedido. O ambos. Conocía los riesgos. Había calculado cada 6 pisos más arriba, los dedos de Leo Bennett volaban sobre el teclado. Sarafina permaneció detrás de él, con los ojos fijos en las líneas de código que desfilaban por la pantalla. El corazón late a ritmo de guerra. Aquí Leo señaló una marca de tiempo. Hace 3 noches alguien instaló un troyano de acceso remoto disfrazado de actualización del controlador del panel táctil. Ha estado recopilando archivos desde entonces, proyecciones, información financiera, datos de I+D, listados de clientes, todo lo relacionado con el proyecto Aquila. ¿Puedes rastrear quién lo instaló? Las credenciales de acceso están registradas como mantenimiento del contratista, pero mira el número de licencia. Leo resaltó una secuencia de dígitos. Esta licencia expiró hace 6 meses. Alguien utilizó una credencial muerta para pasar desapercibido. A Sarapina se le dio un vuelco el estómago. ¿Quién tiene acceso a las credenciales de contratista? Administración ejecutiva, recursos humanos y cualquier persona con nivel de acceso de administrador. En el sistema de gestión de edificios. Clinton tosió, un sonido forzado. Se trata claramente de un ataque sofisticado. Deberíamos. Llama al FBI. Sarafina no le hizo caso. El destino de carga. ¿Puedes rastrearlo? La expresión de Leo se ensombreció. Está enmascarado por 3 servidores proxy. Pero la propiedad intelectual final, puedo reducirlo. Los dedos bailaron sobre las teclas. Dame 10 minutos. El teléfono de Sarapina vibró. Director financiero Henry Dalton. Lo dejó en el correo de voz. Volvió a vibrar, insistente. Respondió con un ¿qué corte? ¿Qué está pasando ahí arriba? La voz de Dalton era una espada de pánico. Meridian acaba de terminar la llamada. Grant está furioso. Nuestras acciones se desplomarán. Cuando gotea. Tenemos una violación de datos, Henry. Las palabras salieron como balas. Alguien tiene. Robó los archivos de Aquila hace días. Silencio. Así que ten cuidado, ¿estás seguro? Podría ser un error técnico. Estoy mirando los registros ahora. Sarafina. La voz de Dalton se convirtió en un susurro urgente. Piensa en lo que es haciendo. Si se descubre que nuestra seguridad se ha visto comprometida, perderemos todo. Inversor. El consejo querrá tu cabeza. Una pausa calculada. Firma el acuerdo. Con Meridiano. Entiérralo. Podemos investigar tranquilamente más tarde. Miró la pantalla, donde la evidencia de la traición brillaba con un color verde fosforescente. No. Tú eres el que está cometiendo un error. Colgó. Se volvió hacia los guardias. Nadie sale de este piso. No me importa quién eres o. Vaya excusa que dan. Su tono no dejó lugar a discusión. Nadie. El teléfono de Clinton volvió a vibrar. Lo silenció, pero no antes que Sarapina. Vi el identificador, número desconocido. La computadora de Leo emitió un pitido. Lo logré. El servidor de destino final es registrada a nombre de una empresa fantasma en Delaware, pero la dirección de cargo. Levantó los ojos y se encontró con los de Sarapina.
Es la sede de Meridian Corporación. Oficina de Los Ángeles. El mismo edificio donde Grant hizo eso. Llamar, **. El suelo pareció inclinarse. Ella agarró el respaldo de la silla de Leo, sus nudillos. Dedos blancos. Esto es imposible. ¿Por qué Meridian robaría datos de un acuerdo que ya estaban cerrando? Leo habló. Lentamente, como si temiera que las palabras rompieran algo. A menos que nunca hayan tenido la intención de pagar por ello. Oficina de T, donde los monitores mostraban líneas de código y gráficos de actividad. Sospecha. Clinton dio un paso adelante y su máscara de compostura se resquebrajó. Tú no. Comprender las consecuencias. Lo entiendo perfectamente. Sarapina finalmente levantó la vista y lo que vio en ella lo hizo retirarse. No fue ira. Era algo mucho peor, una calma gélida, la clase de determinación que precede a la caída de los imperios. Los números no mienten, Clinton. Los troncos tampoco. Ni las coincidencias que tan convenientemente ignoraste. Tragó con fuerza. ¿Coincidencias? Leo giró la pantalla de la computadora hacia él. El controlador te actualiza. Insistió en instalar manualmente. Los momentos en los que solo estabas tú en el edificio. Tú. Servidores externos que coinciden con las IP de Meridian. Clinton abrió el boca, pero Sarafina se la cortó. No te molestes. Ya lo hemos comprobado. Patrones de código en coincidencia de malware. Tuyo. Incluso los nombres de las variables son los mismos que los que usa en sus scripts. Ella se puso de pie y se acercó hasta que pudo ver el reflejo de la pantalla en sus ojos. Nos traicionaste, Clinton. No por dinero. Por orgullo. Porque pensó que se lo merecía. Más que la lealtad que juró a esta empresa. El silencio que siguió fue penetrante. Clinton dio otro paso atrás con los dedos temblorosos. Al ajustar la corbata. No tienes pruebas de nada. Archie, que hasta entonces había estado observando en silencio desde el fondo de la habitación, se movió por primera vez. Tiempo. Su voz era baja, pero tenía el peso de alguien que ha escuchado esa misma excusa antes. Antes. La prueba viene ahora. En el mismo momento un ping agudo resonó en todo el sistema. Leo hizo clic furiosamente y se abrió una ventana, alerta de acceso no autorizado. Archivo. Aquí Master algoritmo-final, PDF, ubicación, estación de trabajo ejecutiva Clinton. IS. Destino, servidor externo IP 192.48, 127.33 Meridian Corp. Clinton palideció. Esto no es lo que parece. No lo es. Sarafina se cruzó de brazos. Porque luce exactamente como un ejecutivo. Desesperado tratando de robar los últimos datos que quedan antes de su estafa. Colapsar. Se volvió hacia Leo. Bloquea todo acceso remoto. Congela las facturas. Y prepara los registros para la auditoría forense. Leo ya estaba escribiendo, sus dedos volando sobre el teclado. En segundos las pantallas. Muestra acceso denegado en rojo sangre. Clinton intentó alcanzar el ratón. Pero Archie interceptó su brazo con una firmeza sorprendente para un hombre. Quien, hasta hace unas horas, era solo la limpiadora. Hoy no. La puerta se abrió violentamente. Henry Dalton, el presidente de la Junta, irrumpió en la habitación, seguido por dos miembros de seguridad. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su voz tronó, pero Sarapina no se inmutó. Estamos salvando tu empresa, Henry. Señaló la pantalla. Clinton fue a punto de entregar nuestra investigación más valiosa a Meridian después de que ya nos robaron una vez. Y aparentemente lo sabías. Dalton se quedó helado. Esto es absurdo. Es absurdo que ignoraras las advertencias de Leo durante meses. Es absurdo que Clinton haya acceso sin restricciones a los sistemas después de tantas anomalías. Sarapina se adelantó, su voz
cortando el aire como una espada. Dejaste que esto sucediera. O peor, ayudó. El silencio que cayó fue asfixiante. Clinton se desplomó en la silla más cercana, con las manos cubriendo la cara. Dalton, sin embargo, no se desmoronó. Se enderezó y entrecerró los ojos. No tienes la autoridad para hacer estas acusaciones. Archie sonrió y había algo terrible en esa sonrisa, la satisfacción de alguien que finalmente había. Veo acercarse la justicia. Ella tiene los troncos. Tiene las IP. Tienes el código con tu firma, Clinton. Y en 5 minutos Whitmore Cybersecurity tendrá todo esto en tus manos también. Dalton abrió la boca, pero una alerta en el celular de Sarapina lo interrumpió. Ella miró a la pantalla y sonrió. Acaba de llegar un mensaje del departamento jurídico. Orden de búsqueda e incautación emitida. FBI en camino a recolectar evidencia. Llegada estimada, 10 minutos. Clinton dejó escapar un sonido gutural, entre una risa y un sollozo. No tienes idea de lo que lo hicieron. Sí, lo hacemos. Sarapina guardó su teléfono con los ojos fijos en él. Detuvimos lo que empezaste. Y por primera vez en años, esta empresa será limpiada de sus veneno. Dalton retrocedió con el rostro gris. Esto destruirá a Whitmore. No. Archie fue quien respondió con voz firme. Esto salvará a Whitmore. Porque por primera vez, alguien aquí tuvo el coraje de mirar la podredumbre y arrancarla de raíz. Sarapina respiró hondo. La batalla estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, ella no estaba sola. Y eso marcó la diferencia. La pantalla parpadeó en rojo, una alerta urgente que atravesó el silencio de la habitación. Seguridad. Alguien está robando los datos de Aquilla. Sarapina no apartó la mirada. Desde el monitor, la voz cortante como el acero. Hasta que sepamos quién y por qué, nadie toca. En nuestra investigación. Ni siquiera el nuestro. Esto es una locura. Clinton apretó los puños sobre la mesa, la vena de su sien pulsante. Estáis hundiendo la empresa por un error técnico. No fue un error. Finalmente levantó la vista y lo que vio allí le hizo dar un paso atrás. Paso. Fue una determinación que no dejó lugar a dudas. Fue un robo. Coordinado. Y descubriré quién está detrás de esto. Estás dejando que la paranoia nuble tu juicio. Apretó la mandíbula. Eso. El conserje te llenó la cabeza con teorías de conspiración, y ahora tú. El conserje nos salvó de firmar un contrato que entregaría nuestra tecnología a ladrones. Sarapina se puso de pie y su silla chirrió contra el suelo. Ahora sí me das. Disculpe, tengo mucho que arreglar. La puerta se cerró detrás de Clinton y sus pasos resonaron como martillos en el pasillo. Exactamente 18 minutos después, la computadora de Leo emitió un pitido agudo. Alguien accedió al archivo señuelo. Sus dedos volaron sobre el teclado, trazando el conexión. Terminal ejecutiva. Piso 48. Estación de trabajo Clinton. Observaron en tiempo real cómo se abría, copiaba y enviaba el PDF a un servidor externo. Los píxeles de seguimiento arrojaron datos, dirección IP. Meridian Corporation, Los Ángeles. Correo electrónico del destinatario, o.grant@meridiancorp.com. Lo tenemos. La voz de Leo era baja, casi un susurro sagrado. Archie se recostó y cerró los ojos por un momento. El agua siempre encuentra él. Fuga, pensó. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. A las 7:03 de la mañana, una estridente alarma resonó en el edificio. Detectores de humo. Sistemas. Extinción de incendios. La pantalla de Leo se puso roja. Sala de servidores. Aumento de temperatura. Su respiración se aceleró. Alguien está iniciando una limpieza de datos de emergencia. Ellos corrieron.
Sarapina se quitó los tacones y salió corriendo por el pasillo, con Archie y Leo pisándole los talones. Lados. La sala de servidores estaba en el piso 46, una bóveda con aire acondicionado que albergaba toda la infraestructura digital de Whitmore. Salía humo por debajo de la puerta. Está destruyendo las pruebas. Leo jadeó. El calor freirá los discos antes de que el sistema de supresión entra en acción. ¿Puedes desactivarlo de forma remota? No. El protocolo de emergencia requiere una anulación física. Archie arrancó un extintor de la pared. ¿Cuánto falta para que los discos estén corrupto? Minutos. Quizás menos. Sarapina pasó su tarjeta ejecutiva por el lector. El panel brilló en rojo. Acceso. Denegado. Nos bloqueó. El pánico subió a su garganta como bilis. Todo. La evidencia, toda la verdad, se estaba convirtiendo en cenizas. Archie examinó la puerta. Es una cerradura mecánica de emergencia. Característica de seguridad ante cortes de energía. Sacó una multiherramienta de su bolsillo, de esas que trabajadores de mantenimiento transportados. Ausentarse. No se puede abrir una cerradura de seguridad contra incendios. No puedo forzarlo, corrigió, tocando con el destornillador el lector de tarjetas. Pero podría quemar el solenoide. Saltaron chispas. El pestillo hizo clic. Se arrojaron al humo y al calor. Los estantes del servidor brillaron. Rojo, los ventiladores aullando, los discos duros haciendo clics de agonía. León. Se sumergió en la consola principal. Archie y Sarapina activaron los extintores y se asfixiaron. Las llamas. En medio del caos, ella lo vio. Un único disco de respaldo, desconectado de la red, dentro. Una caja ignífuga en el estante inferior. Allá. Se arrastró a través del humo, los pulmones ardiendo, los dedos cerrándose alrededor de la caja. Hacía suficiente calor como para ampollar la piel. No lo soltó. Archie la empujó hacia atrás justo cuando el sistema de aspersores finalmente se detuvo. Entró en acción. El agua cayó con fuerza, convirtiendo el humo en vapor. Se desplomaron en pasillo, empapado, tosiendo. Sarapina apretó el disco contra su pecho como si fuera el último trozo de esperanza del mundo. ¿Eso es todo? La voz de Leo era ronca. Es nuestro respaldo maestro. Instantánea semanal. Si los datos de la trampa son. Aquí todavía tenemos pruebas, asterisco. Miró a Archie con el agua corriendo por su cabello y el rostro manchado de hollín. La había salvado 2 veces en una noche. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué arriesgarlo todo por esto? Porque si me quedaba en silencio, mi hija pensaría que el silencio era lo correcto. Los ojos brillaron, podrían ser lágrimas, podría ser la irritación del humo. No pude. Déjala crecer creyendo eso. Trabajaron todo el día en la oficina de Leo, reconstruyendo las piezas del rompecabezas. Cabeza del disco de respaldo. Sarapina envió a la mayoría de los empleados. Casa alegando que se estaba investigando un incidente de incendio menor. Hacia mediodía tenían una línea de tiempo. Clinton llevaba 8 meses comunicándose con Oliver Grant. El plan era sencillo y devastador. Meridian pagaría los derechos de distribución de Aquila y al mismo tiempo robó la tecnología subyacente a través de la puerta trasera de Clinton. Después de él se llegó a un acuerdo, aplicaron ingeniería inversa al trabajo de Whitmore. Declararía que se derivó de su propia investigación previa y ahogaría el empresa en litigio durante años. Cuando los tribunales finalmente emitieron un veredicto, el Meridian ya dominaría el mercado y Clinton recibiría $15 millones pagados a través de una cuenta offshore. Nos traicionó por dinero. La voz de Sarapina era hueca. Solo por dinero. La gente hace cosas peores por mucho menos. Archie trabajó en otro. Computadora portátil, código de cruce de huellas dactilares.
Pero nunca se trata realmente de dinero. Se trata de lo que representa el dinero. Fuerza. Escapar. Prueba de que importas. Él importaba aquí. Confié en él. Probablemente por eso lo hizo. Archie no levantó la vista. A veces, quienquiera que sea. El más cercano al poder es el que más lo resiente. Ven todo lo que tienes y sí. Convencerte de que no lo mereces. Sarafina lo pensó. En la sonrisa de Clinton, que nunca llegó a sus ojos. En que siempre había sido demasiado servicial y complaciente. Ella había confundido obediencia con lealtad, y ahora preguntó. Leo tenía una cara oscura. Nos pusimos en contacto con el FBI. Espionaje corporativo. Fraude electrónico. Probablemente. Violaciones de la ley RICO. Si podemos probar que Grant sabía sobre el robo antes. Negociar el contrato. Hizo una pausa. Clinton será arrestada. Procesado. Destruido. Ella debería sentir satisfacción. Simplemente me sentí cansado. Hacer. El FBI llegó a las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde Clinton estaba detenido con el rostro gris, el traje caro que de repente parece barato. Él no lo negó. Él no suplicó. Solo pedí llamar a su abogado. Henry Dalton intentó dimitir antes de que pudieran interrogarlo. Correos electrónicos en disco. Los datos de respaldo mostraron que él conocía las discrepancias en los datos desde hacía una semana. Pero aún así presionó a Sarapina para que firmara. La Junta lo despidió en cuestión de horas. Oliver Grant en Los Ángeles se encerró inmediatamente detrás de abogados, pero él. La evidencia era digital. Y condenatorio. Al caer la noche, las acciones de Meridian habían cayó un 12%. Esa noche Sarapina convocó una conferencia de prensa. Se paró detrás del podio. Todas las cámaras de Nueva York la apuntaron y ella dijo la verdad. Ayer Whitmore Technologies estuvo a horas de firmar un acuerdo que destruiría. Fuimos salvados por alguien que vio lo que nadie más tuvo el coraje de ver. Rostro. Su nombre es Archie Flynn. Él es conserje. Y esa es la razón por la cual estamos de pie. Ella miró directamente a la cámara. Hablamos mucho de innovación y disrupción en la tecnología, pero el verdadero coraje no es. Está en acuerdos de miles de millones de dólares. Está en una persona que decide hacer lo correcto. Cuando todos los demás miran hacia otro lado. Archie Flynn me recordó que la integridad no es un lujo. Hizo una pausa. Es una habilidad de supervivencia. La sala estalló en preguntas. Sarafina los ignoró. Archie observó la conferencia de prensa desde su apartamento de Queens. Audrey dormía contra tu hombro. El teléfono vibró. Un mensaje. El teléfono vibró en el bolsillo de Archie con un mensaje que no requería firma. Reunión de la Junta Directiva mañana a las 9 de la mañana. Estar ahí. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla como si el peso de esas palabras pudiera medirse en toques. Casi. Sonrió. Casi. Un año después el piso 48 ya no era el mismo. Las frías paredes de cristal y impersonal había sido reemplazado por ventanas que dejaban entrar no solo la luz, sino el cielo, como si Whitmore finalmente hubiera decidido respirar. La habitación. Conferencias principales, que alguna vez fueron un templo de números y proyecciones vacías, ahora palpitaba con algo que parecía un propósito. Sarapina estaba en el podio, no como un ejecutivo distante, sino como alguien que había atravesado el fuego y emergido del otro lado con cicatrices visibles. Detrás de ella, la interfaz de Aquila 2 brillaba en el fondo. Pantalla gigante, líneas de código transformadas en algo casi poético. Construimos esta empresa con la creencia de que la tecnología podría resolver problemas, dijo con voz firme, pero sin la afectación que tenía antes. Pero la tecnología es tan digno de confianza como las personas que lo crean.
Esto lo aprendemos más. Difícil. Un descanso. El tipo de silencio que no está vacío, sino cargado, como el momento. Antes de que rompa una ola. Hoy estoy orgulloso de anunciar que Aquila 2 se lanzará con él. La seguridad más robusta del mercado. Lo llamamos Red del Agua, un sistema diseñado por nuestro director de resiliencia cibernética, Archie Flynn. El aplauso estalló como una marea, espontáneo, genuino. Archie se levantó de primera fila, incómodo con el traje que todavía parecía prestado, pero imposible. Para contener la sonrisa que se le escapó. No fue una sonrisa de victoria. Era el de un hombre que había cavado con sus propias manos los cimientos de algo más grande que él mismo y por primera vez no tuve miedo de que se derrumbara. Había pasado el último año reconstruyendo no solo los cortafuegos de Whitmore, sino también su propia relación con el trabajo, con la confianza, con el futuro. Al lado de Leo estaba. Creó algo que no solo era seguro, sino también vivo. La red de agua no se limitó a bloquear amenazas, ella los anticipó, se adaptó, fluyó como el agua encontrando su camino. Camino, hasta que ante un obstáculo, cambió de rumbo sin perder su esencia. Como él. Como todos ellos. Audrey, sentada a su lado con un vestido que ella misma había elegido, azul, porque es el color del agua cuando el sol brilla apropiadamente, saludó a Sarapina con entusiasmo. Eso no encajaba en su pequeño cuerpo. Los dientes de leche habían dado paso a un sonrisa torcida de un preadolescente y en sus manos ya no había muñecos, sino bocetos. De un robot capaz de detectar la contaminación en el agua potable. Escuela especializada STEM. Beca completa. Las palabras todavía sonaban como un milagro cuando las pensaba. Tú eres la siguiente, le había murmurado esa mañana, mientras ajustaba él. Corbata que nunca pareció mantenerse recta. Lo sé, había respondido Audrey, como si fuera obvio. Ahora volvió a saludar a Sarapina y el director ejecutivo, su director ejecutivo, le devolvió el saludo. Gesto con una sonrisa que no necesitaba cámaras para ser real. Tras la presentación, la sala se llenó del murmullo de los inversores que al mismo tiempo, no hablaban solo de ganancias, sino de impacto. El champán corría, pero ¿qué? Lo que realmente embriagó el aire fue algo menos tangible, la sensación de que por primera vez. Cada pocos años, Whitmore no hacía promesas. Los estaba cumpliendo. Sarapina había despedido a 3 miembros de la Junta y había reconstruido el liderazgo de la Junta. 0. El nuevo director financiero era un ex experto en fraude que había pasado 2 décadas. Desmantelar esquemas financieros tan complejos que hicieron que Aquila pareciera un juguete. El vicepresidente de operaciones era un ex denunciante que llevaba la cicatriz de haber expuesto su propia empresa y el coraje para hacerlo todo de nuevo. No. Fueron sus impecables currículums los que los unieron. Fue el hecho de que en algún momento todo se había roto. Y se habían reconstruido. Leo encontró a Archie junto a las ventanas, donde la ciudad se extendía como un organismo vivo, palpitante. Buen trabajo, dijo, levantando su copa. Hicimos un buen trabajo, corrigió Archie, y por primera vez, la palabra nosotros no parecía una concesión, sino un hecho. No habría salvado la empresa sin ti. No habría construido esto sin ti. Leo sonrió, el tipo de sonrisa que solo aparece después de batallas que casi se pierden. A las limpiadoras que ven demasiado. Archie se rió, un sonido que con el tiempo había dejado de ser raro. A los chicos de ti que escuchan. Los vasos chocaron. Al otro lado de la sala, Sarapina saludó a los accionistas. Con la postura impecable de alguien nacido para esto, pero cuando sus ojos encontré el de Archie, algo en ella se aflojó. La sonrisa se volvió menos performativa. Más cierto. Se desconectó de la conversación y caminó hacia ellos como si arrastrado por una corriente invisible. Buen discurso, dijo Archie. Escribiste la mitad. Escribí las partes técnicas. Tú escribiste las partes humanas. Miró a Manhattan, donde las luces empezaban a encenderse como estrellas caídas. En la tierra.
He estado pensando en lo que dijiste acerca de que el agua tiene memoria. Era la teoría de Audrey, no la mía. Tal vez. Pero creo que tenías razón. El agua lleva huellas. Deja marcas. Si sabes mirar, podrás ver hacia dónde fue. Sus dedos jugaron con el anillo de plata que llevaba en el dedo, herencia de una madre que, antes que ella, había comprendido que la confianza no era un contrato, sino un acto de valentía. Mi madre me dijo que confiara en las personas adecuadas. Pasé 10 años sin confiar en nadie. Hasta que un limpiador derramó agua sobre mi computadora portátil y le enseñó lo que realmente quería decir. ¿Y qué fue? La confianza no se trata de poder. Se trata de la verdad. Las personas adecuadas son aquellas que te dicen lo que necesitas oír, no lo que quieres oír. Archie asintió lentamente como si las palabras necesitaran tiempo para asimilarse. Tu madre parece haber sido sabia. Fue una pausa. Ojalá te hubiera conocido. En cierto modo, lo hizo. Él la miró seriamente. Lo llevas contigo. Se puede ver. Los ojos de Sarapina ardieron. Ella parpadeó rápidamente como si pudiera ahuyentar él. Emoción con un gesto. Gracias por todo lo que arriesgaste. Gracias por escuchar cuando nadie más quería. Permanecieron en silencio viendo cómo la ciudad se iluminaba como un organismo que con toda probabilidad todavía respiraba. Señorita Caldwell. Audrey llegó corriendo con el vestido ya arrugado, los ojos brillante. El señor Leo me mostró la sala de servidores. Es increíble. ¿Podemos hacer una red de agua en casa? Archie le revolvió el pelo. Vivimos en un apartamento de una habitación, chico. No hay mucha red. Proteger. Pero podemos practicar. Insistió volviéndose hacia Sarapina con una mirada de súplica calculada. Señorita Caldwell, ¿puede decirle a mi padre que es educativo? Sarapina se rió y el sonido fue tan genuino que atrajo miradas. Creo que tu padre ya sabe que todo lo que haces es educativo. ¿Vio? Audrey triunfó como si hubiera ganado una batalla épica. Ella entiende. A medida que avanzaba la noche, los invitados se dispersaron, llevándose consigo el eco de las promesas cumplidas. La sala de conferencias se vació, pero Sarapina permaneció como si no estuviera lista para cerrar ese capítulo. La terraza en el piso 48 estaba técnicamente prohibido después del horario comercial, pero ella tenía el código de anulación ejecutiva. Encontró a Archie apoyado contra la barandilla, observando cómo respiraba la ciudad. ¿No puedes dormir?, preguntó uniéndose a él. Vieja costumbre. Solía venir aquí durante los turnos de noche. Respiró. Abajo. La ciudad se ve diferente desde aquí. Más tranquilo. Empezó a llover. Luz, casi niebla. No es suficiente para justificar eso. Adelante. Sarapina cerró los ojos y dejó que las gotas tocaran su rostro. Está lloviendo. Archie sonrió. Me parece apropiado. ¿Por qué hoy? Llovió la noche, todo cambió. El agua recuerda. Ella abrió los ojos y lo miró. Esa noche hace un año, había querido destruirlo. Que lo arresten. Estaba tan segura de que él la había saboteado. ¿Cómo te mantuviste tan tranquilo? No estaba tranquilo. Su voz era baja, casi tragada por el sonido de la lluvia. Estaba aterrorizada. Pero he aprendido que el miedo no significa que estés equivocado. A veces significa que estás exactamente donde necesitas estar. La lluvia aumentó mojándolos sin miramientos. Ninguno de los dos se movió. Solía pensar que ser CEO significaba tener todas las respuestas, confesó. Sarapina, con los ojos perdidos en las luces que se multiplicaban debajo. Será persona más inteligente de la sala. Nunca muestres debilidad. ¿Y ahora? Ahora creo que significa contratar gente más inteligente que tú y confiar en ellos para decirte cuando te equivocas.
Ella se giró para mirarlo de frente. Cambiaste mi forma de liderar. ¿Cómo pienso sobre el poder, sobre la confianza? ¿Cómo? Pienso en rendirme. La voz de Archie era apenas un susurro. Había aceptado que siempre sería invisible. Que lo que me pasó fue simplemente cómo funcionaba el mundo. Probaste que no era cierto. Lo intentamos. Él asintió lentamente. Quizás tengas razón. Tal vez necesitaba guardar algo para demostrar que todavía podría. ¿Y lo intentaste? Sus labios se curvaron y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Lo intenté. Allí permanecieron, bajo la lluvia, dos supervivientes de distintas tormentas. Reconstruido no en los salones del poder, sino en el agua que corroe y en la verdad que quemar. Sarapina pensó en el anillo de su madre. En confianza, en poder, en las personas adecuadas. No se encuentra en los organigramas, sino en un limpiador que vio lo que otros. Ignorado y un director de ti que se negó a dejar de hacer preguntas. Creo que deberíamos entrar, dijo. Creo que sí. Ninguno de los dos se movió. Archie. Sí. Gracias por el agua. Una risa genuina, de esas que cortan el aire. La lluvia y el bullicio de la ciudad. Gracias por escuchar lo que ella tenía que decir. En Queens, en un apartamento estrecho donde las paredes presentaban diseños en forma de lágrimas. Audrey Flynn dormía abrazada a su nutria de peluche. En el escritorio. Un nuevo boceto, una gota que cae sobre un teclado y se descompone en 7 colores. Perfecto. En cartas cuidadosas había escrito, el agua lo recuerda todo. La lluvia bañó Manhattan, arrastrando consigo el polvo de las mentiras. En la terraza de Bitmore Technologies, un ejecutivo y un limpiador estaban uno al lado del otro. No. Definido más por posiciones o errores pasados, sino por la elección de hacer lo correcto. Cuando el mundo exigía coraje. El agua tiene memoria. Lleva consigo huellas de dónde ha estado, de lo que ha tocado, de lo que. Verdades que reveló. Y a veces, si prestas atención, si tienes la osadía de mirar. Estos rastros mostrarán exactamente para quién fuiste creado. Cayó la lluvia y la dejaron. Porque el agua recuerda. Y ellos también lo recordarían.